Era una mañana como cualquier otra. El sol caía sobre el césped del patio trasero como una manta dorada. Una suave brisa movía las cortinas de la cocina, y el olor a pan tostado y café aún flotaba en el aire. Julie, con las mangas remangadas y el cabello recogido con descuido, fregaba los platos mientras tarareaba una melodía sin nombre. Todo era calma. Lily, la pequeña gatita de apenas 2 meses, recién alimentada, correteaba felizmente por el jardín. Su pelaje blanco con manchas grises brillaba bajo el sol, y sus diminutas patas dejaban huellas apenas perceptibles en la tierra húmeda. Jugaba con una hoja seca, saltando, rodando, persiguiéndola como si fuera un tesoro viviente. Desde la ventana, Julie la observaba de reojo y sonreía. No imaginaba que esa escena idílica estaba a punto de romperse como cristal bajo un martillo. Entonces, algo cambió. Un silencio espeso se coló por la rendija de la puerta abierta. No era un maullido. No era un sonido normal. Era un susurro seco, gutural, seguido por un golpe sordo. El tipo de sonido que no cuadra con la armonía de un patio soleado. Julie dejó caer el vaso al fregadero. Su corazón dio un vuelco, un presentimiento afilado la atravesó. Corrió hacia la puerta trasera sin pensarlo. Y cuando la abrió, el mundo se detuvo. Allí, en medio del césped verde, había algo que no pertenecía. Una figura serpenteante, gruesa, oscura, replegada sobre sí misma como un anillo mortal. Una pitón, al menos de 2 metros, enroscada firmemente alrededor de un pequeño cuerpo blanquecino que ya no se movía. Lily. Sus patitas colgaban sin vida. Su cabeza ladeaba, los ojos abiertos pero sin luz. La presión de la serpiente parecía absoluta, como si la tierra misma la hubiera aplastado. Un instante congelado, irreal, como sacado de una pesadilla sin lógica. Julie gritó. Fue un grito que no venía solo de la garganta, sino de las entrañas. Un grito ancestral, instintivo, cargado de horror y desesperación. De la casa, su esposo y sus hijos salieron corriendo, pero todo se sentía lento, borroso, lejano. Porque frente a ellos, lo que se desarrollaba no era simplemente un accidente. Era una tragedia viva. Una batalla silenciosa entre lo salvaje y lo doméstico, entre lo frágil y lo implacable. Y nadie parecía lo suficientemente cerca para hacer algo. Hasta que alguien, se movió dentro de la casa con un bramido bajo y feroz. Era Max. Y lo que haría en los siguientes segundos cambiaría para siempre la historia de esa familia. La pitón no se movía con violencia. No necesitaba hacerlo. Su cuerpo era una columna viviente de puro músculo, una trampa ancestral que operaba en completo silencio. Sus anillos estaban firmemente apretados alrededor del cuerpo minúsculo de Lily, tan delgado que apenas se distinguía bajo las escamas moteadas de la serpiente. El aire del jardín se volvió denso, irrespirable. El césped brillaba húmedo bajo la luz del sol, pero la escena frente a ellos tenía la crudeza de una película de terror. Julie estaba paralizada. Quería correr, lanzarse, hacer algo, cualquier cosa, pero sus piernas no respondían. Su esposo apenas alcanzó a gritar algo, instintivamente estirando el brazo para detener a los niños, que venían corriendo sin entender lo que estaban viendo. Y en medio de ese espanto contenido, del latido ensordecedor en los oídos de todos, de la certeza agónica de que estaban llegando demasiado tarde, Max cruzó la cocina como un relámpago dorado. No ladró al principio. No esperó instrucciones. No dudó. Saltó por la puerta trasera con los ojos abiertos como antorchas. Lo que vio no era nuevo. Algo en lo más profundo de su memoria, enterrado entre los años en la calle y las cicatrices sin dueño, pareció activarse como un resorte salvaje. Con un gruñido que ninguno de los Anderson le había oído jamás, Max se lanzó hacia la serpiente. Fue un instante brutal.
Un choque entre dos mundos que jamás debieron encontrarse. La pitón siseó, alertada por el movimiento. Pero fue demasiado tarde. Max se abalanzó directo a la cola de la serpiente y la mordió con una furia desesperada. No fue un ataque errático. Fue quirúrgico. Preciso. Consciente. Sacudió la cabeza, tironeando con fuerza, haciendo palanca con el cuello, usando todo el peso de su cuerpo para arrancar los últimos espirales que aún oprimían a Lily. La serpiente chilló, soltando un siseo agudo que heló la sangre de todos. Se revolvió, furiosa, levantando la cabeza como una lanza viva. Pero Max no retrocedió. Ladró con una ferocidad visceral, clavando los colmillos una y otra vez. No dejaba espacio. No permitía que la pitón reorganizara su ataque. Había una sola prioridad: salvar a Lily. Y entonces ocurrió. En una fracción de segundo, como si un resorte invisible se rompiera, los anillos se aflojaron. El cuerpo de la gatita se deslizó fuera de la prisión escamosa como una muñeca de trapo, sin peso, sin resistencia. Julie corrió como si el suelo ardiera bajo sus pies. Cayó de rodillas, alzó a Lily en sus brazos. La pequeña no se movía. Estaba flácida, con la boca entreabierta, el pecho inmóvil. No había tiempo para pensar. Mientras su esposo se arrodillaba a su lado, aplicando pequeñas compresiones en su diminuto pecho, Max seguía ladrando, retrocediendo y avanzando, manteniéndose entre la familia y la serpiente, que ya comenzaba a retirarse con movimientos lentos, herida, desorientada, vencida. El silencio que había sido roto por un grito ahora era reemplazado por sollozos, jadeos y la respiración desesperada de quienes miraban a Lily y no sabían si aún estaba viva. Max se quedó quieto entonces. Quieto pero alerta. Su cuerpo temblaba. Su hocico sangraba levemente por las mordidas. Pero no quitaba los ojos de su pequeña hermana. No entendía la gravedad. No comprendía lo cerca que habían estado del desastre. Solo sabía que esa pequeña criatura lo necesitaba. Y él había estado ahí. Nadie lo había oído jamás rugir así. Max no era un perro ruidoso. Era juguetón, sí. Leal, cariñoso, siempre atento a los pasos de sus humanos, pero reservado. Su ladrido era más un saludo que una advertencia. Hasta ese día. Ese día, Max se convirtió en otra cosa. La puerta aún estaba abierta cuando lo vieron cruzar como una centella dorada, el cuerpo alargado en carrera, los músculos tensos, los ojos fijos en el horror que se desenvolvía en medio del césped. Y justo cuando la pitón comenzaba a reajustarse, como si pretendiera apretar una última vez a la pequeña Lily, Max rugió. No fue un ladrido. No fue un simple sonido. Fue un estallido de ira, un grito animal tan cargado de significado que todos se quedaron en silencio. Era el llamado ancestral de los guardianes. De los protectores. El rugido de un corazón que no iba a permitir que la muerte cruzara esa línea. Saltó. Sus patas delanteras golpearon el suelo justo junto a la cola de la pitón. Y sin detenerse, Max mordió. Fuerte. Hondo. Con decisión. Sus mandíbulas se cerraron sobre la escamosa piel del reptil con una fuerza que no sabían que tenía. La serpiente siseó, giró, intentó defenderse. Pero Max ya estaba sobre ella, desgarrando con colmillos y gruñidos, tironeando con todo su cuerpo. Cada sacudida de su cabeza era un grito de resistencia. Un «suelta a mi hermana», que no necesitaba traducción. Sus dientes chocaban con las duras escamas de la pitón. Algunos se astillaron. Pero él no paró. Los movimientos eran frenéticos. El aire se llenó de polvo y pelo, de tierra removida por las patas que luchaban. Max se empujó. Se abalanzó. Cayó. Se levantó otra vez.
nadie se atrevía a intervenir. No por miedo, sino porque sabían que estaban presenciando algo más grande que ellos. Cada segundo era una eternidad. Hasta que la pitón, por fin, cedió. Soltó. No del todo, pero lo suficiente. Y en esa grieta de oportunidad, Max se lanzó una vez más. Su mandíbula atrapó justo el anillo que envolvía el pecho de Lily. Tiró hacia atrás con un gemido ahogado, y por un milagro inexplicable, el cuerpo diminuto del gatito se deslizó fuera de la trampa. Max se interpuso entre la serpiente y la pequeña sin dudarlo. Gruñía, babeaba, sus patas estaban cubiertas de arañazos, pero no retrocedía. Su cuerpo entero decía, tendrás que pasar sobre mí para volver a tocarla. Y no hizo falta más. La pitón, herida, desorientada, humillada, comenzó a deslizarse lentamente hacia los arbustos, desapareciendo como una sombra viva. Pero Max no la siguió. Giró su cabeza. Buscó con la mirada a Julie, que ya se arrodillaba sobre el cuerpo de Lily, sus manos temblando, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje de la gatita. Y allí se quedó. De pie. Vigilante. Un guerrero en su campo de batalla, con la sangre aún latiendo en sus orejas, el pecho jadeante, y el corazón repleto. Porque en ese instante, Max no era un perro cualquiera. Era el rugido del guardián. Y había cumplido su misión. La pitón, acorralada por la fuerza y el fuego de Max, finalmente cedió. Un pequeño espiral aflojó. Luego otro. Su cuerpo, hasta entonces un muro impenetrable, comenzó a retirarse lentamente como si la sombra misma del peligro se desvaneciera. Y fue entonces, en un instante que duró menos que un parpadeo, que Lily cayó. No con un salto ni con un giro. Cayó como una hoja que ha perdido el alma. Sin movimiento. Sin resistencia. Sin sonido. Su pequeño cuerpo se desplomó en la hierba como una muñeca rota. Julie sintió que el aire le abandonaba el pecho. Un gemido, no un grito, sino un quejido animal, de madre rota, le salió de lo más profundo mientras corría hacia su gatita. La levantó con manos temblorosas. El cuerpo de Lily colgaba, blando, con la cabeza ladeada, los bigotes quietos, la boca entreabierta. Sus ojitos seguían abiertos, pero no había luz. No había respuesta. No había vida. «Lily», gritó, sacudiéndola suavemente. «Lily, mi amor, no, por favor, no». El mundo se apagó alrededor de ella. El sonido de los pájaros, el viento entre los árboles, incluso el jadeo furioso de Max, todo desapareció. Solo existía ese pedazo diminuto de cuerpo en sus brazos, ese susurro de vida que parecía haberse extinguido en segundos. Su esposo cayó de rodillas junto a ella. No dijo nada. Solo le apartó con cuidado las manos y comenzó a comprimirle el pecho, usando 2 dedos, con una delicadeza urgente. Sabía que tenía segundos. Que cada instante perdido era una pared más alta entre ellos y la posibilidad de traerla de vuelta. «Vamos, Lily», susurró él. «Respira. Por favor, respira». Mientras tanto, Max no dejaba de vigilar. Estaba cubierto de polvo, su hocico mostraba sangre seca de sus mordidas, y respiraba entrecortadamente, pero se mantenía de pie, temblando, sin apartar los ojos de su pequeña hermana. A cada segundo que pasaba sin que Lily se moviera, Max se acercaba un poco más, olfateando el aire, con las orejas bajas. Como si también supiera lo que estaba en juego. Y entonces, sucedió. Un sonido leve. Apenas un suspiro. Como el aire que se escapa entre hojas. El pecho de Lily se alzó apenas, y luego volvió a caer. Julie lo notó. Sus ojos se abrieron como si hubieran visto un milagro. Se movió. Gritó. La sentí.
Un segundo después, la pequeña gata emitió un gemido ahogado, apenas audible. Luego otro. Y luego, su pata delantera dio un pequeño espasmo, como si tratara de estirarse después de una pesadilla. Julie rompió en llanto. Su esposo se tapó la boca con la mano. Los niños detrás comenzaron a gritar de emoción sin entender del todo, pero sintiendo el alivio como un rayo de sol tras una tormenta. Max, al escuchar ese primer maullido débil, soltó un suspiro y se dejó caer en la hierba. Su cuerpo vibraba, agotado, pero sus ojos no se apartaban de ella. Lily estaba viva. Contra todo pronóstico, contra la lógica y la estadística, había vuelto. El monstruo había sido expulsado. Y en medio de ese jardín donde la muerte había dejado huellas profundas, un milagro respiraba otra vez entre colmillos y garras. El cuerpo de Lily reposaba en las manos de Julie como si ya no perteneciera a este mundo. No había calor, no había tensión en sus músculos, no había el menor indicio de que ese minúsculo ser aún habitara entre los vivos. Sus patitas estaban frías como porcelana olvidada al amanecer, y su boca entreabierta dejaba escapar una quietud que helaba los huesos. Julie apretó los dientes mientras las lágrimas se le acumulaban en los ojos. La desesperación la sacudía como un vendaval. Su instinto la empujaba a gritar, a correr, a romper el universo con las manos. Pero en vez de eso, solo sostenía a su gatita contra el pecho, balbuceando el nombre que tantas veces había dicho con alegría, y que ahora sonaba como un ruego roto. Lily, por favor, no me dejes. Su esposo, con los ojos bien abiertos y la voz temblando, la alcanzó y le quitó a la pequeña con cuidado. Sabía que no podían esperar. No había margen para el pánico. La colocó sobre el césped, que aún guardaba el calor del sol, y comenzó a comprimirle el pecho con 2 dedos, siguiendo el ritmo que apenas recordaba haber aprendido en un curso de primeros auxilios para mascotas, años atrás. 1, 2, 3, susurraba entre dientes, como si contar le ayudara a sostener el mundo que se derrumbaba. Max, a pocos metros, aún no terminaba su lucha. La serpiente, aunque herida, se negaba a desaparecer. Se arrastraba con dificultad, siseando con furia, retorciéndose entre las sombras del seto. Pero Max no cedía ni un centímetro. Con las patas firmes sobre el suelo, ladraba sin descanso, una advertencia feroz, un escudo viviente entre la criatura y su familia. Su hocico sangraba, sus costados subían y bajaban con esfuerzo. El miedo no estaba en él. Solo quedaba la misión. En el centro del caos, el pequeño cuerpo de Lily permanecía inmóvil. Los niños miraban desde la puerta, abrazados, sin comprender del todo, pero sabiendo que algo terrible estaba sucediendo. La respiración de Julie se cortaba entre sollozos. Su marido apretaba los dientes con rabia, cambiando el ritmo de las compresiones, intentando mantener la calma mientras sus propias lágrimas caían sobre el pelaje inmóvil. «Vamos, pequeña», murmuró. «No te rindas ahora, no después de esto». Un silencio espeso envolvió el patio. Hasta los pájaros parecieron callar. Y en ese abismo de incertidumbre, justo cuando la esperanza comenzaba a romperse, el cuerpo de Lily dio un leve espasmo. Apenas un temblor. Como un suspiro que se atrevía a regresar. Julie soltó un grito ahogado. Su esposo detuvo las compresiones. La pequeña boca se movió. Y entonces, un sonido. Apenas un quejido. Una bocanada de aire entró en su pecho como si el alma misma regresara. La gatita tosió débilmente. «Está respirando», gritó Julie, cayendo de rodillas, cubriéndose la boca. Max, al oír el jadeo, alzó las orejas. Giró la cabeza. Y al ver el movimiento de su hermana, se tumbó sobre la hierba, como si su cuerpo por fin pudiera descansar. Sus ojos no se cerraron. Solo la miraban. Sin parpadear. Sin soltarla.
porque aunque ella volvía lentamente del abismo, él nunca se había apartado de la orilla. El jadeo de Lily fue tan tenue que por un momento pensaron haberlo imaginado. Pero no. Su pequeño pecho se alzó y volvió a caer. Luego otra vez, esta vez con más fuerza. Un leve temblor recorrió su cuerpo, como si estuviera despertando de un sueño demasiado profundo, de un abismo al que nunca debió haber caído. Sus orejitas se movieron apenas. La punta de su cola se sacudió, y sus ojos, todavía nublados, parpadearon una vez. Julie no pudo contener el grito. No era de miedo esta vez, sino de asombro. De esa emoción cruda que atraviesa el alma cuando la vida regresa donde no se la esperaba. La abrazó contra su pecho, llorando sin vergüenza, con el cuerpo temblando. Está viva, está viva. Su esposo no perdió el tiempo. Corrió al auto mientras ella se subía con Lily entre los brazos, envuelta en una manta. En menos de 30 segundos ya estaban en camino, dejando tras de sí el patio revuelto, la sombra de la pitón desapareciendo entre los árboles, y a Max, de pie, mirando cómo el auto se alejaba, como si entendiera que lo más difícil ya había pasado. Los 2 kilómetros hasta la clínica veterinaria más cercana parecieron eternos. Cada semáforo, cada curva, cada bache en el camino era un enemigo invisible que parecía amenazar la pequeña burbuja de vida que ahora descansaba en los brazos de Julie. Aguanta, mi niña, ya casi llegamos. Lily no se movía mucho. Solo respiraba, débilmente, con ese jadeo intermitente que era, en ese momento, lo más valioso del mundo. Como si cada inhalación fuera un hilo delgado que la conectaba otra vez a la vida. Cuando llegaron al veterinario, irrumpieron por la puerta como un torbellino. El recepcionista apenas pudo reaccionar. Una pitón, estuvo atrapada, necesitamos ayuda ya. Los técnicos salieron corriendo. Tomaron a Lily con sumo cuidado y la llevaron dentro mientras Julie y su esposo esperaban fuera, abrazados, cubiertos de sudor, barro, y un silencio espeso que lo decía todo. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, un joven veterinario salió al pasillo con una expresión que nadie supo leer de inmediato. Tenía el rostro sorprendido, como quien ha visto algo que desafía su experiencia. Se quitó los guantes, se acercó lentamente y dijo con voz baja pero clara: no tiene ninguna fractura, ninguna hemorragia interna, ningún órgano dañado. Solo está muy débil, pero va a estar bien. Julie se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Cómo? Es un milagro, dijo el veterinario, y su voz no tenía tono médico. Un milagro de verdad. Las piernas de Julie cedieron. Su esposo la sostuvo mientras las lágrimas volvían a brotar. Lily estaba viva. Completamente. Contra todo pronóstico. Contra toda lógica. En el consultorio, la pequeña gata descansaba sobre una manta térmica. Su respiración se había estabilizado. Un suero pequeño colgaba sobre su cuerpo, y sus ojos, aunque aún apagados, parecían enfocados en algo más allá del techo. Tal vez en la imagen de un perro dorado que había saltado entre los monstruos para sacarla del infierno. En la puerta de la clínica, con las manos aún temblando, Julie lo dijo en voz baja. Max. Max la salvó. Y por primera vez, comprendieron la magnitud de lo que había ocurrido. No fue suerte. No fue casualidad. Fue amor convertido en instinto. Valor nacido del miedo. Y un lazo invisible que se había formado cuando nadie lo esperaba. Un suspiro devolvió la vida. Y con él, una historia que apenas comenzaba. La casa volvió a quedarse en silencio aquella noche. Lily dormía en una camita improvisada junto al sofá, envuelta en mantas suaves, con una bolsa de agua tibia a su lado. Sus respiraciones eran cortas, pero rítmicas. A su alrededor, se acumulaban tazones de agua, gasas, sueros, medicamentos,
pero todo parecía girar en torno a una sola presencia: Max. El Golden Retriever no se había movido de su lado desde que volvieron del veterinario. Permanecía acostado, en silencio, con la cabeza pegada al suelo, los ojos medio abiertos, y una expresión que no se puede enseñar, una mezcla de alerta, ternura y fatiga. Como un soldado que ha vuelto del frente y no puede bajar la guardia. Julie lo miraba desde la mesa del comedor, con una taza de té que se había enfriado hacía rato. Y entonces, lo recordó. La cicatriz. Era una línea tenue, pero visible, que recorría el flanco derecho de Max. Una marca larga, apenas más clara que su pelaje dorado. Siempre había estado ahí, desde el primer día que lo adoptaron del refugio, 2 años atrás. Ella había preguntado por esa cicatriz, pero en ese entonces, la respuesta fue vaga. Creemos que fue un ataque. Quizás una serpiente. O un alambre en el bosque. No lo sabemos con certeza. Solo sabemos que sobrevivió. En ese momento, Julie no le dio demasiada importancia. Max era un perro tranquilo, dulce, juguetón con los niños, protector pero dócil. Nunca mostró señales de trauma. Nunca temió a los arbustos. Nunca retrocedió ante los sonidos. Era como si todo lo malo hubiera quedado atrás. Pero esa tarde, esa reacción, ese salto instintivo, sin dudar, sin pensar. El rugido que jamás le había oído emitir. El modo en que se lanzó contra aquella pitón como si reconociera el peligro no por la vista, sino por el alma. ¿Y si no fue solo coraje? ¿Y si no fue instinto de protección? ¿Y si fue memoria? ¿Y si en esa fracción de segundo, cuando Max vio a la serpiente enrollada alrededor de Lily, algo en su mente se encendió? ¿Un recuerdo borroso? ¿Un momento de su vida antes de tener una familia? ¿Un eco de dolor, miedo, abandono? ¿Y si aquella cicatriz no era solo una marca física, sino un mapa silencioso que lo había guiado directo hacia su misión? Julie se levantó sin decir nada. Caminó hacia él y se arrodilló junto a su cabeza. Max alzó los ojos. Lentamente, sin moverse mucho, movió la cola una vez. Ella le acarició suavemente el flanco, siguiendo con los dedos la línea de aquella cicatriz que ahora parecía brillar bajo la luz tenue de la lámpara. «Lo recordaste, ¿verdad?», susurró. «¿Por eso no dudaste?». Max no respondió. Solo giró levemente la cabeza y apoyó su hocico sobre el lomo de Lily, como si cerrara el círculo. Como si, con ese gesto, dijera, «Esta vez no». Y en ese instante, Julie entendió algo que no estaba en ningún libro. Los animales no olvidan. No con palabras. No con fechas. Sino con el cuerpo, con los sentidos, con la sangre. Y a veces, cuando el pasado llama, algunos no huyen. Algunos luchan. Algunos salvan. La casa, por fin, se quedó en calma. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, pero nadie podía dormir. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz tenue de la cocina que seguía encendida. Las tazas de té frío seguían olvidadas sobre la mesa, y las mantas estaban desordenadas en el sofá, donde los niños se habían quedado dormidos, agotados por las emociones del día. Julie no se movía. Sentada en el suelo del salón, con la espalda apoyada contra la pared y los brazos cruzados sobre las rodillas, observaba en silencio la escena que tenía frente a ella. El aliento le temblaba, no por el frío, sino por esa mezcla extraña entre agotamiento y asombro. Frente a ella, sobre una alfombra gruesa extendida especialmente para esa noche, Lily dormía. No estaba sola. Max estaba tendido junto a ella, como un centinela que se niega a cerrar los ojos. Su cuerpo envolvía el pequeño cuerpo de la gatita con una delicadeza que parecía imposible para un animal de su tamaño. Había algo maternal, protector,
casi humano en su postura. La cabeza de Lily reposaba sobre la pata delantera de Max. Su cuerpecito aún temblaba cada tanto, reflejo de un trauma que tardaría en irse. Pero su respiración era profunda, constante. Y por debajo de esos temblores, había algo más. Un ronroneo. Débil, pero presente. Ese zumbido suave, casi imperceptible, que parecía brotar directamente de su alma, como si estuviera agradeciendo con cada vibración haber vuelto. Haber sido sostenida. Haber sido salvada. Julie sintió un nudo en la garganta que ya no intentó tragar. La miró a ella. Miró a Max. Y entendió que lo que estaba viendo no era solo un perro y una gata durmiendo. No era solo un momento tierno después de un día difícil. Era el amor más puro que podía presenciar. Uno sin palabras. Sin explicaciones. Sin promesas. Solo presencia. Max no dormía. Mantenía un ojo entreabierto, su respiración era regular, y de vez en cuando inclinaba la cabeza para asegurarse de que Lily seguía ahí, acurrucada, respirando. La tormenta había pasado. Pero el guardián no bajaba la guardia. Julie se levantó con suavidad, se acercó y se agachó junto a ellos. Les acarició con cuidado la espalda, sin decir nada. Ni un gracias, ni un te quiero, porque ninguna palabra alcanzaba a rozar siquiera la verdad de lo que estaba sintiendo. Solo dejó que su mano hablara por ella. Max la miró. Y aunque no podía hablar, su mirada era clara: está a salvo. Puedes descansar. Julie apagó la luz de la cocina. La casa quedó envuelta en un silencio sagrado. No era vacío, no era miedo. Era paz. Una paz nacida de la lucha. Del riesgo. Del milagro. Y mientras los primeros pájaros comenzaban a cantar, y el cielo clareaba apenas en el horizonte, la familia durmió por fin. Con el corazón lleno. Con el alma en calma. Y con la certeza de que en medio del caos, el amor había sido más fuerte. Los días pasaron con la lentitud tierna de una recuperación. Lily comenzó a caminar de nuevo, primero tambaleándose sobre sus patitas delgadas, como si el suelo aún le resultara ajeno. Luego, paso a paso, volvió a jugar con su hoja favorita en el jardín, bajo la atenta mirada de Max, que desde ese momento nunca volvió a alejarse demasiado. Julie aún no sabía por qué sintió la necesidad de compartir lo ocurrido. Tal vez porque le ardía en el pecho. Tal vez porque no podía callarlo. Tal vez, simplemente, porque quería que el mundo supiera que a veces, los milagros tienen 4 patas, un corazón leal y una cicatriz que lo dice todo. Publicó unas pocas líneas en sus redes sociales, acompañadas de una foto tomada esa misma noche: Max y Lily, dormidos uno junto al otro, envueltos por la luz cálida de una lámpara y el silencio que solo se puede lograr después de haber vencido al miedo. Mi perro salvó la vida de nuestra gatita de 2 meses. Luchó contra una pitón sin dudar. Ella no respiraba. Él no se rindió. Esta es su historia. Lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. La publicación explotó. Cientos de comentarios. Miles de compartidos. 40.000 reacciones en 24 horas. La historia voló, cruzó fronteras, idiomas, usos horarios. Gente de todo el mundo escribía para decir que lloraban, que abrazaban a sus mascotas más fuerte esa noche, que les había devuelto la fe en algo que ni sabían que habían perdido. Empezaron a llegar mensajes de medios de comunicación. Periódicos, noticieros, páginas de animales. Una fundación para la protección animal compartió la historia con una frase que conmovió a millones. El instinto de un perro es proteger. Pero el corazón de uno valiente es amar. Y Max no entendía nada de eso. Él no sabía de viralidad,
ni de trending topics, ni de videos que acumulan millones de vistas. No sabía que la gente lo llamaba guardián, ángel, héroe dorado. Solo sabía que Lily se despertaba por las mañanas, que ya no temblaba tanto, que comía sola, y que, cuando se acercaba a él, ronroneando como una motita de motor feliz, él podía recostarse tranquilo, porque la tenía cerca, porque estaba bien. Julie veía todo con una mezcla de orgullo, ternura y una emoción difícil de nombrar. Sabía que, con el tiempo, el ruido pasaría. Las redes se moverían hacia otra historia, otra tragedia, otro milagro. Pero en su casa, en ese rincón tibio del sofá donde aún dormían juntos por las tardes, la historia seguiría viva para siempre. El mundo conoció al héroe y lo amó. Pero Max nunca buscó ser amado por el mundo. Solo necesitaba una cosa, que su pequeña familia estuviera a salvo. Que ese jardín volviera a oler a hierba, no a miedo. Que su cicatriz ya no tuviera que recordar lo que fue perder. Max no era solo un perro. Era lo que todos desearíamos ser cuando llegue el momento. El que actúa, cuando nadie más puede. Y en ese pequeño hogar de Gansml, donde una gata había vuelto de la muerte y un perro había vencido a un monstruo sin nombre, el amor no se volvió viral. El amor se volvió eterno. El jardín ya no es el mismo. El césped volvió a crecer, y el sol sigue pintando su luz dorada sobre las flores que bordean la cerca. Pero algo ha cambiado. Algo invisible y eterno. Donde antes había confianza ciega, ahora hay vigilancia. Instalaron cámaras. Reforzaron la reja. Plantaron arbustos densos que disuaden a cualquier intruso. La puerta trasera tiene ahora un cerrojo doble, y nadie deja a las mascotas solas sin supervisión. Las risas siguen existiendo, los juegos también, pero flotan en el aire con un matiz distinto. Como si el eco del peligro aún murmurara en las sombras. Pero hay algo más fuerte que el miedo. El recuerdo. Max ya no es solo el perro de la familia. Ya no es simplemente el que mueve la cola cuando los niños llegan del colegio, ni el que ladra al cartero o se esconde bajo la mesa cuando llueven truenos. Ahora, Max es el centinela. El guardián invisible que todos miran con nuevos ojos. El que no necesita capa ni uniforme, porque su heroísmo no se mide por lo que hizo, sino por qué lo hizo. No por gloria. No por reflejo. Por amor. Y Lily. Lily es diferente también. Es pequeña aún, pero lleva en los ojos una luz nueva. Juega con energía, pero se detiene a mirar antes de cruzar una sombra. Se acurruca al lado de Max como si entendiera, en lo más profundo de su ser, que le debe cada latido a ese ladrido que quebró el destino. A veces, en las noches silenciosas, Julie se queda mirando por la ventana. Observa cómo Max se sienta bajo la luna, en ese punto exacto del jardín donde encontró a Lily por primera vez. Como si cada tanto, recordara. Como si, en su mundo sin palabras, llevara consigo una promesa eterna. Proteger. Cuidar. Amar. Ese ladrido que un día cortó el aire como una flecha, no fue solo un sonido. Fue el eco de una lealtad sin medida. Fue la frontera entre la vida y la muerte. Fue un acto de amor convertido en legado. Y aunque el mundo quizás siga su curso, y los virales pasen, y las historias se amontonen unas sobre otras, en esa casa, en ese jardín, en ese corazón felino que late junto a un pecho dorado, el legado de Max jamás será olvidado. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar el destino es un solo ladrido, en el momento exacto.